Hola, muy buenas a todos. Soy Gum of the Comics y hoy os traigo el siguiente tema: Seki, Komane y los tétricos de Crossguild. Sí, dentro de este pequeño grupo voy a hablar de los más oscuros, ¿vale? Así que, sin más dilación, un brutal saludo a todos y empezamos. Bueno, a Seki y a Komane les vimos, si no me equivoco, por primera vez, o al menos les vimos en el Levely, así que vamos a ver, pues eso, que los dos estaban en ese momento allí, habían viajado y como veis, pues tienen ese aspecto, por un lado draculesco o draculiano en el caso de Seki y por otra parte de esta princesa de Kumane, pues un poco más violenta, aunque también nos puede recordar un poco a esa misma época. Sé que por el cuello parece un poco Blancanieves, no sé si también tendrá ese toque, pero no creo que se corresponda de esa manera. Así que vamos a analizarlo un poco y luego vamos a pasarnos, como os he dicho, a esos personajes dentro de CrossGuild y qué puede pasar. Bien, pues fijaos en esta escena que vemos aquí y nos vamos a fijar, bueno, lo primero, los dos son rey y princesa de Lulusia. Como ya dije, pues también puede tener una pequeña referencia a Rusia, pero no la única, y después de todo, también es un país de origen eslavo. Aunque obviamente también hay países con cierto toque latino, como hemos comentado en otro vídeo. Pero bueno, a mí lo que más me interesa es, por un lado, el hecho de que todos ustedes, no lo sé cómo termina la frase por parte de Seki, que dice que todos ustedes serán sentenciados a muerte por empalamiento. Y bueno, pues ya sabemos que era la especialidad de Drácula, el original y el de la novela. Y por otra parte, pues la réplica o la respuesta que también le da acompañando a su padre por parte de Comane, pues dice: papá, deja que yo los mate. Jamás perdonaré a esta basura. No dice cómo exactamente, no sé si en algunas también harán referencia a empalar o a ensartar, pero es posible. Y bueno, pues vamos a hablar un poco también del nombre y el origen así de Seki y también de Komane. Pero como veis, pues ya tiene ese toque vampírico por un lado y bueno, pues se nota. A lo mejor en Komane no tanto en cuanto a los colmillos, pero ya lo veremos. Bueno, vamos por supuesto, al país de Lulusia con su castillo, que ya comenté que podía ser en parte basado en el castillo de Bran. Y vamos a empezar por Seki. Seki se escribe así en japonés. Y bueno, pues aquí tenemos en Europa más o menos del este, ya rozando la zona otomana, aunque muchos, o sea, en la antigüedad o en la Edad Media, pues el reino de los gépidos por un lado y de los ostrogodos por otro en la zona, bueno, vamos a empezar por la de los ostrogodos y los gépidos que están aquí. ¿Vale? Los gépidos sí que está más cerca de lo que actualmente conocemos como la antigua Dacia o la actual Rumanía, no tanto los ostrogodos. Pero sí que hay que decir una cosa, y es que alguien que tiene el nombre de Atila, como es este rey de aquí, pues parece ser que tiene cierta relación con este origen gépido, especialmente, aunque también ostrogodo, ya que en este caso estamos hablando de Atila, rey de los hunos, y bueno, pues sería como el pequeño rey, ¿no? Ata significa rey en ese sentido, y luego Ila, igual que en latín, pues puede ser Ula, Ila significa pequeño, lo cual es pequeño rey. Aunque ya sabemos que el rey de los hunos, pues la verdad es que tuvo mucha fuerza y no es desdeñable. Bueno, vamos a ver también un poco, vamos a hablar un poco de Hungría, porque Hungría también tiene origen huno y ciertas poblaciones de Hungría o de húngaros que tienen origen huno o se dicen de origen huno y que acabaron en Rumanía. Bueno, aquí tenéis en esta parte amarilla, digamos, esas zonas o esos lugares que tienen relación con esta población. Es decir, Mures, Argati, perdón, Argita y, espérate, Covasna.
También tenemos ahí un poco en la zona sur de Klug y la zona norte de Alba, que también está en esa zona un poco más amarillenta. Bueno, pues em, esa zona, bueno, también tiene relación posiblemente la zona de Bran, que es el primer cuadradito de ahí, el de arriba, y luego Poe que yo lo sitúo en el cuadro de abajo, y más tarde hablaremos de qué pasa con Bacau, que lo veremos, como digo, más tarde. Los cuadrados de arriba, o sea, el de arriba zona media y el de abajo, ahí más o menos es donde yo sitúo el castillo de Bran, que es la inspiración para Drácula, junto con el de Peonari, que es el segundo que está más abajo. Pero bueno, sigamos. ¿Veis esta bandera de aquí? Y es justamente la bandera que utilizan una serie de población que vive por la zona más o menos en dorado. Y son conocidos como los Sekelis. Pues parece ser que Seki viene de los Sekelis de esta población que precisamente se dice habitar de origen, como digo, húngara, pero que actualmente suele habitar en la zona transilvana. Que por cierto, Transilvania es la zona en la que, aunque en la realidad sea Valaquia, donde reside el verdadero Vlad Tepes, en la novela sabéis que le hacen transilvano. Bueno, pero nos vamos a ir un momento a Japón. Y es que si jugamos, para aquellos que sepan que esto del juego del Go pues tiene relación, y es que sí, parece ser que si buscas Seki está también relacionado con el Go y el punto muerto o las tablas, que se escribe así. Hay otro kanji que significa algo así como piedra, pero el que más relaciono por la muerte o por el punto muerto, el estar parado, es precisamente esto. Pero no queda solamente esto, sino que aquí hay una población también llamada Seki, cuya escudo más o menos sería este que veis aquí, Sumon, y está en la zona de Gifu, y es una zona donde suelen elaborar bastantes cuchillos. Bien, si nos fijamos en la dentadura, cualquier vampiro pues tiene unos dientes que se alargan más, los colmillos son todavía más agudos y más largos, y obviamente pues nos puede recordar a los cuchillos. Bueno, pues por parte de Seki yo creo que ya está. Si hay alguna persona que quiera dar alguna opción más, pues obviamente que lo deje en comentarios. Y bueno, ahora nos vamos a ir con Komane. Komane ya sabéis que es la princesa, se escribe por un lado Komane a veces con K o con C, y bueno, ahí, tal y como se escribe, yo imagino que será hiragana. Pero bueno, en japonés así. Vamos a hablar un poco de Nadia Comaneci. Aquí tenéis un pequeño sello de 31 RON o 31 Ley, de ahí la L. Es un sello rumano y hace referencia a Monreal 76. Pero fijaros, lo que pone ahí en amarillo, bordeado en amarillo, es Primulzeke Olympic al Gymnastici. Es decir, traducido sería primer 10 olímpico en gimnasia. Y sí, efectivamente fue esta muchacha en su momento con 15 años la primera en conseguir ese hito. Antes hemos hablado de Bacau, pues Bacau en esta zona de aquí es donde aproximadamente nació Nadia Comaneci. Comaneci, si os dais cuenta, se parece mucho a Comane, y ahora veréis de dónde viene posiblemente su apellido. Aquí aquí veis el logo que tuvieron en Montreal 1976 y vamos a pasarnos a la otra referencia posible y es Elizabeth Bathory. Bien, era una princesa, una condesa en este caso. Veis aquí la imagen real y era conocido como la condesa sangrienta. Lo cual, pues, si hace referencia a la sangre, también hará referencia, pues, a los ritos vampíricos, aunque no se trata tanto de chupar sangre, ¿vale? Aquí veis la zona donde nació, en este caso no es Rumanía, sino que es Hungría, y bueno, aquí veis los dos escudos. Por un lado, el que veis un poco más centrado es, en rojo y en blanco, es el de la familia, y
La zona donde ella nació también tiene pues ese escudo con el Cordero Pascual y esa garra de dragón, que coincide también, aunque no sean los mismos colores, pero sí con la misma forma en los dos escudos. Así que nada, antes pues deciros que los cumanos o los kipchakos, también conocidos, dependiendo de quién hable, es decir, no es lo mismo que te lo digan los rusos o que te lo digan los húngaros, ¿vale? Puede ir variando el nombre, pero cumano es, si os dais cuenta, muy parecido a Comane o Comano, lo cual pues Comano, Comane, Comaneschi sería, digamos, como descendiente de los cumanos. Y bueno, pues aquí veis un poco el territorio cumano o quichaco, que como veis era bastante extenso, pero que llega también a la zona del este de Europa. Bien, sin más dilación, vamos a hablar ahora un poco de el futuro de Cross Guild o cómo puede progresar, porque también hay ciertos toques que quiero hablar de ello. Y bueno, esta imagen ya es bastante conocida y sabemos que los fundadores han sido por un lado Crocodile, seguido de Dracul Mihawk y más tarde pues por Baggy, sin más ni más, ¿no? Esos son los tres fundadores y se sabe que, o se rumorea que ahora que han estado hablando de Gecko Moria, Gecko ya sabéis que es un animal que es muy pequeñito, que se agarra muy bien a las superficies, pero también sabéis que dando la vuelta a las sílabas o a los kanjis de Gecko, pues da también al origen de, bueno, significa también Kousuki. Y bueno, deciros que sea como fuere, en ambos casos pues hace referencia tanto a la luna como al brillo. A lo cual, pues Kousuki, por ejemplo, a mí me recuerda un poco no solo a la luna brillante o a la luz de la luna, sino que si lo coges, por ejemplo, con el Amatsuki, podría, o sea, sus descendientes serían más relacionados posiblemente con el Sol, con una doble referencia, ¿no? Pero bueno, quedándonos con él, ya sabemos que hace a la referencia de la luz de la luna y nos quedaría saber qué es lo que pasa con Doflamingo. Yo creo que van a ser estos cinco los que van a estar dentro. No creo que haya más miembros liderando como tal la Cross Guild. Sé que hay gente que habla de Boa Hancock y demás, pero yo creo que no. Pero bueno, dejando esto de lado, vamos a hablar un poco de los tétricos de Cross Guild. Bueno, si cogemos la misma imagen, ¿vale? Pues tenemos a los dos miembros que yo creo que son los dos más tétricos, uno por la parte de Thriller Bark y por el otro pues en Kuraigana, ¿no? Y bueno, pues aquí he puesto también a Kuma. Kuma no es que tenga relación, pero sí, o bueno, una relación directa, pero sí indirecta. Y se debe al envío, en este caso, de Perona y de Zoro a la isla Kuraigana. Yo creo que tampoco hay mucha relación. El primer caso desde Thriller Bark, lo cual es todo completamente tétrico, tanto el primer destino como el segundo. Y bueno, el destino de Zoro ya sabéis que es directamente desde Sabaody hasta allí. Em, bueno, lo que decía este sería posiblemente el trío tétrico si lo comunica a Perona todo lo que ha pasado tras la liberación y se lleva con él a Gecko Moria como antiguo líder. Bien, vamos allí con Thriller Bark. En este caso, Thriller Bark, ya sabéis que es todo un arco, pero vamos a desglosarlo. Por un lado, thriller significa suspense o, bueno, una mezcla entre suspense y terror sin llegar a ser un terror gore, ¿vale? Pero más relacionado con el suspense. Y por otro lado, bark significa ladrido, ¿vale? When the dog is barking es eso, cuando el perro está ladrando. Howling sería más aullar, pero bueno, en este caso han elegido bark. Y bueno, pues si nos fijamos en Thriller Bark, hay muchos zombies y donde hay una persona, en este caso Michael Jackson, bailando con un título llamado Thriller
en el que obviamente hay zombies por todos lados y que él mismo acaba transformándose en un hombre lobo, pues yo creo que es una referencia clara para esto. Pero bueno, volviendo más o menos al grupo, en este caso estaríamos hablando de la relación entre Gecko Moria y obviamente Perona. Y en cuanto a la isla Kuraigana, pues Kuraigana está relacionada con Kurai, que significa tenebroso, o algo relacionado a media luz, una tiniebla. Y bueno, pues lo que se me olvidó el otro día, pues obviamente de todas estas formas montañosas curvas, pues hace referencia a la noche, o sea, pesadilla antes de Navidad, perdón. Ya sabéis que es una película bastante afamada, es de Tim Burton y poco más que decir. Y bueno, volviendo un poco a lo mismo que decía antes, en este caso, después de estar en solitario toda la isla, pues es actualmente el sitio donde vive Mihawk. Y durante un tiempo bastante largo, más que en el caso de Zoro, pues ha estado viviendo también en compañía de Perona. Bien, entonces, el grupo tétrico, por así decirlo, dentro de CrossGuild sería este grupo cuando se reúna. Yo creo que poco más, yo creo que se entiende bastante bien. Y nada, vamos a seguir. ¿Qué pasa con Sabaody? Bueno, he puesto Sabaody puesto que desde allí pues mandaron, o sea, se dio el caso de Kuma no mandando a Perona, pero sí a Zoro. Y bueno, pues sabemos que también Perona es quien ha acompañado a Zoro en este caso. Bien, esta persona es Charles Perrault. En 1697 escribió cuentos de Mamá Oka o de Mamá Ganso. Entre los cuentos más afamados pues está La Bella Durmiente, Caperucita Roja, Barba Azul. Si no sabéis de qué va, os lo recomiendo que busquéis información, pero es bastante tétrico también. El gato con botas, las hadas. Las hadas también están relacionados con la muerte muchas veces como seres. Cenicienta, Pulgarcito y hay otro que no consigo traducir, pero que sepas que hay otro más, ¿no? Es un grupo de cuentos dentro de esta serie. Bueno, pues Perrol, buscando así más o menos en el traductor, en hiragana, imagino, pues se escribe de esta manera, sin el Charles, pero sí el apellido. Y al ser fonético, pues si os dais cuenta, Perro sí se parece mucho a Perona. Y la verdad es que sí, porque si cogemos a Perona, tendremos que se escribe así. Esto, como veis, lo único que cambia es el último kanji o el último símbolo de hiragana y es añadir el na. Así que, bueno, pues deciros entonces que, claro, ese lado gótico y tétrico, en muchos de estos cuentos de Charles Perrault, pues sí que se da, lo cual ha dado o ha dado lugar, mejor dicho, a que Perona pues tenga este aspecto tan tétrico que nos puede gustar más o menos, pero es el que tiene. Y bueno, pues yo creo que por mi parte nada más. Espero que os haya gustado, espero que os haya aclarado alguna cosilla. Y bueno, pues yo creo que ya se viene el fin, o bueno, tras este arco, la unión de Perona eh, y de Komoria, perdón, o Kosuki Moria, como queráis llamarlo, y nos quedará, pues eso, algún momento en el que vayan a por la cárcel de Marineford, perdón, Marineford no, bueno, vayan a la cárcel y consigan en definitiva liberar a Doflamingo y de esa manera pues también haya esa inversión entre Crocodile y Doflamingo que vimos en el caso de Marineford, ¿vale? Así que sin más dilación, pues si os ha gustado darle a like, suscribiros y darle a la campanilla. Un brutal saludo y hasta otra, de parte de Unos de Comics.